¿Quieren saber las respuestas a las preguntas sobre InviérteP, riesgos, complejidad y muchas cosas más? Quédense viendo este video. Buenos días, bienvenido proyectista, emprendedor, emprendedora. Esta es Escuela de Proyectistas. El día de hoy vamos a responder todas sus consultas. Muchísimas gracias por interactuar aquí en esta comunidad de proyectistas. Aprendemos cada uno, cada día más. No se olviden, mi nombre es Yulisa Sotil y soy la directora de este canal de YouTube y una escuela virtual que ponemos aquí en pantalla para que nos visiten. Además tenemos Facebook e Instagram para que ustedes puedan fortalecer sus capacidades y nos sigan pidiendo materiales, capacitaciones, masterclass y todo aquello que necesiten para mejorar sus capacidades como proyectistas. Ahora empezamos respondiendo sus preguntas. La primera pregunta: ¿puedo realizar varias IOR al mismo tiempo en una unidad productora de servicios? Esa es una excelente pregunta. Es muy importante considerar que las IOR responden a intervenciones puntuales. Es decir, obviamente estas pueden tener enfoque de unidad productora, como la optimización y la ampliación marginal, o de activo estratégico, como la reposición y rehabilitación. Cada proyecto, cada situación negativa es distinta, por eso no es tan sencillo responder, pero podría darse el caso, podría ser que yo en una OP tenga activos, por ejemplo, que ya hayan culminado su vida útil y necesiten reposición. Y también puede ocurrir que tenga una área física que necesite una rehabilitación por algún tipo de daño. Entonces podría darse la reposición, la rehabilitación. No olvidar también que tenemos la optimización como una tipología más general, con una ampliación realmente que tenemos que hacer un diagnóstico preliminar de la UP e identificar varios problemas. Podría ser a través de la optimización. Pero sí, aquí hay que tener una alerta y un cuidado. No tratar de fraccionar soluciones a través de IOR. Si vemos que hay una OP que necesita múltiples intervenciones, posiblemente eso no sea una IOR o varias IOR, sino un proyecto de inversión, una intervención más articulada, lo que requiera, obviamente, en un mismo periodo de tiempo. La segunda pregunta es: ¿cómo determinar el monto de inversión cuando se está identificando el nivel de complejidad del proyecto de inversión en la fase de idea? Esa es una pregunta muy interesante. Realmente nosotros enfrentamos la fase de idea y en este proceso que tenemos ahora de formulación y evaluación es como una etapa previa que se está estableciendo y que definitivamente necesita información. Necesita de un breve diagnóstico de ciertas variables. El monto de inversión no puede ser tan referencial. Para ello podremos ayudarnos de algunos ratios que maneje el sector, de alguna investigación o algún otro perfil que hay en la zona o expediente técnico de repente que también hay en la zona, en la región, que nos pueda ayudar a más o menos estimar rangos de precios de algunas actividades y de esa manera determinar el monto de inversión. Obviamente, para definir el monto de inversión tengo que tener un esquema de cuáles son las actividades del proyecto, sino cómo llego a un monto de inversión. Esa fue una muy buena pregunta. No podemos simplemente plantear un monto sin saber en qué se va a utilizar. No se olvide que cuando uno identifica el nivel de idea, el proyecto de inversión, tiene que revisar la ficha de PMI del servicio público que va a desarrollar. En esa ficha se identifican cuáles son las actividades financiables a través de inversión pública. Entonces, obviamente podemos estructurar unos componentes en base a esas actividades y de acuerdo a esa estructura de componentes determinar a través de ratios, información secundaria, entrevistas, análisis de otros proyectos que haya en el banco,
potenciales montos de inversión y estimar el monto de inversión total. No olvidar incorporar los montos de expediente técnico, supervisión, liquidación final como parte también del costo total del proyecto. Otra pregunta, la tercera pregunta que nos han hecho llegar es: ¿qué se necesita antes de realizar el análisis de riesgos y de los 13 aspectos que menciona el anexo correspondiente? Esta pregunta es muy interesante porque no todos los tópicos que toca el anexo correspondiente están relacionados con la ficha de idea. La ficha de idea tiene unos componentes, obviamente está el monto de inversión, está el tipo de brecha, el servicio, etc. Pero cuando uno va a realizar el test de riesgos, hay otros aspectos que no necesariamente están en la ficha, que sí necesitamos saber. Vamos a poner algunos ejemplos. En la ficha nos piden claramente saber si el proyecto va a tener algún tipo de riesgos de desastres o peligros en su área de estudio. Eso nos lo pide y obviamente de acuerdo a eso tenemos que determinar la calificación y eso me define el nivel de riesgo. Si no tengo idea de dónde va a estar ubicado o dónde está la UP y obviamente haber hecho una exploración sobre el tema de los peligros en ese territorio, es imposible responder ese tipo de preguntas de una manera realmente concreta y clara. Y eso haría que ese test no esté bien hecho. Y obviamente, de repente, indicar que es de baja complejidad cuando de repente no lo es así y nos damos cuenta ya en la fase de perfil. Entonces, esa fase de idea necesita ser no tan ligera, necesita ser un poco más robusta para poder hacer correctamente el test de riesgos. Pregunta número 4. ¿La clasificación del nivel de riesgos es la misma para todos los sectores? En general, el anexo 10 con el cual nosotros realizamos el análisis de complejidad de los proyectos de inversión pública para determinar qué documento técnico se debe utilizar en la fase de formulación y evaluación es único. En general, coincidimos con muchos de sus comentarios que cada tipología de proyectos debería presentar una escala, una caracterización, criterios diferentes si por ejemplo trabajamos en infraestructura natural o infraestructura gris. Pero por ahora tenemos un único anexo 10 para la mayoría de proyectos de inversión pública. Así que cada uno deberá orientar cada una de estas valoraciones de acuerdo a su proyecto y a su sector. Excelente, proyectistas, hemos llegado al final de nuestras preguntas y respuestas. Síguenos dejando más preguntas en comentarios que seguiremos haciendo este tipo de videos para todos ustedes. Muchas gracias por siempre estar activos en esta comunidad. Si te gustan este tipo de videos, danos un like y suscríbete a Escuela de Proyectistas. Adiós, proyectista.